Hola a todos nuestros seguidores del blog Australia is Open, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros hoy. En unos videos anteriores les hemos hablado de las opciones que tienen los estudiantes internacionales cuando vienen acá a Australia a estudiar. Ya les hablamos de los cursos de inglés, de los cursos vocacionales y hoy les vamos a hablar de los cursos de educación superior. Julieta Mesa está con Pedro Pablo Muñoz, que también hace parte de nuestra familia Open Connexus y él nos va a hablar del tema. Hola Pedro, bienvenido a nuestro blog, qué bueno que nos estés acompañando en este video. Hola Julieta, muchas gracias a ustedes por invitarme al blog Australia is Open. Espero que la información que demos hoy para todas las personas que quieren venir a estudiar sea muy importante. Bueno Pedro, para empezar, cuando una persona desea venir a estudiar a Australia un curso de educación superior, ¿cuáles son las opciones que tiene? Bueno, normalmente cuando una persona viene a estudiar a Australia a nivel universitario puede escoger entre una carrera universitaria, aquí lo llamamos un Bachelor Degree, o puede hacer también un Máster o incluso después un doctorado. Nosotros no nos enfocamos mucho en ese último porque casi siempre tiene convenios a través de gobiernos, pero es bueno mencionarlo para que todos sepamos del tema. Pedro, ¿qué tipos de instituciones ofrecen cursos de educación superior acá en Australia? Bueno, obviamente las universidades por excelencia son las que como institución dan ese tipo de programas, pero tengamos en cuenta que también en el mundo, igual en Australia, existen algunas escuelas, por ejemplo, de negocios o algunas instituciones que se formaron no necesariamente como una universidad inicialmente, que también pueden servir también para dar cualquier programa universitario. Este tipo de instituciones tienden a ser mucho más económicas porque las instituciones que tienen obviamente el nombre universidad pues saben eso, que se convierte en un prestigio para ellas, y entonces a veces los estudiantes desde Latinoamérica pueden encontrar mejores opciones en ese tipo de instituciones como escuelas de negocios formadas con anterioridad. Okay. Bueno, después de que la persona ya escogió estudiar una carrera universitaria o un máster, ¿cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para poder hacer la aplicación? A ver, los requisitos dependen de cada institución. Hay que tener en cuenta que el inglés es muy importante. Hablemos de que las carreras universitarias y los másters tienen un costo alto, entonces las materias por sí tienen más o menos un costo significativo para uno, obviamente no entrar a perder una materia. Entonces lo más importante es poder entonces tener un buen nivel de inglés para poder cursar ese programa. Los requisitos pasan desde una carrera universitaria, el haber terminado una preparatoria o un bachillerato. Pasan también, como les decía, por el idioma. En algunos casos les exigen un examen. Ese examen puede ser el IELTS o el Cambridge. Ustedes han manejado esos temas ya anteriormente, creo, pero también sí. Incluso sirve el TOEFL. El TOEFL es un examen que se utiliza más en América y también lo pueden traer aquí como uno de los exámenes para acreditar la entrada a la carrera universitaria. En algunos casos las universidades, dependiendo de la complejidad de la institución, exigen que los documentos estén certificados, incluso traducidos traducidos a inglés por un traductor oficial. Acordate que en Australia hay algunos traductores que están regulados por NATI. NATI es como la institución que los acredita, y esas instituciones entonces confían en traductores solamente NATI. Pero hay algunas universidades o instituciones o escuelas de negocios, llamémoslas así, que de pronto pueden ser más flexibles en ese tema. Más adelante, si quieres, hablamos de esas, pero normalmente los documentos siempre son muy importantes para que la persona pueda adquirir pues, el ingreso. Es muy importante que la persona sea aceptada antes y poder después aplicar a la visa, porque no podemos aplicar a la visa sin tener una aceptación de la institución. Pedro, y una pregunta con respecto al IELTS o al examen que tocaste anterior. Tengo entendido que siempre es IELTS académico o depende de la institución. Pues por preferencia es el IELTS académico. Acuérdense que el IELTS académico es mucho más complejo que el general. Hay dos tipos de examen.
y normalmente siempre están por encima de 6 en el requisito. El IELTS se califica hasta 9, entonces cuando hablamos que para poder entrar estamos por encima de 6, hay que tener un muy buen nivel de inglés. Exacto. Y la lógica es lo que les decía anteriormente, si vas a estudiar una carrera que es costosa, recordá que es mejor tener un buen nivel de inglés para no ir a perder una materia que va a valer un dinero. Y perder el tiempo. Exacto. Total. Bueno, y si la persona que va a venir a estudiar a Australia decide hacer un máster, ¿cuáles serían los requisitos? Bueno, recuerden que cuando uno va a hacer un máster, por su complejidad es mucho mejor tener un nivel de inglés adecuado, porque el inglés pues obviamente le va a dar la oportunidad de relacionarse incluso con profesionales que van a también estar haciendo el programa con ustedes. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, el inglés siempre es muy importante. En algunos casos las instituciones que dan másters requieren que las universidades donde el profesional ha estudiado estén reconocidas, y entonces hay algunas universidades que desafortunadamente no entran dentro de esa lista de reconocimiento. También es bueno entender que cuando uno va a hacer un máster tiene que estar directamente ligado a lo que estudió. No necesariamente si uno es ingeniero pues tiene que venir a estudiar un máster de ingeniería, por ejemplo, pero sí puede haber una relación directa entonces, y eso también puede hacer que sea un criterio de aceptación por parte de las instituciones, la relación directa con la carrera. Los estudios previos. Exacto. Bueno, y en cuanto al inglés, ¿el inglés dijiste que tiene que ser bien alto o es diferente si va a hacer una carrera a un máster? ¿El nivel de inglés es diferente? Normalmente, como ya estamos hablando de una complejidad mucho mayor, el inglés pues tiene que ser mucho más alto. Tengan en cuenta que para presentar un examen como el IELTS, como lo mencionamos anteriormente, los máster requieren que el resultado sea en el test académico. Bueno, y en cuanto a los documentos para demostrar ante la institución al momento de hacer la aplicación, también supongo yo que tienen que ser traducidos, autenticados o esa parte ahí. Sí, exactamente, o sea, digamos que cumplimos con requisitos similares a lo que hablábamos de la carrera universitaria. Y estamos hablando de que cualquier traducción, en algunos casos las instituciones la exigen, obviamente traducida a través de un medio oficial. Y vuelvo a recalcar lo de los traductores NATI, que son los que nos sirven para Australia. Bueno, y en cuanto a la duración, ¿cuál es como el aproximado de una carrera universitaria y cuánto dura más o menos un máster? Bueno, tengamos en cuenta que en Australia las carreras universitarias tienden a durar 3 años. Normalmente en países como Colombia, Chile, México, estamos hablando de entre 5 a 4 años, sí, lo que eso dura. Entonces, si uno compara precios, a veces no es tan alto el precio entonces porque estás haciendo el programa en 3 años, menor tiempo. Claro. Los másters tienden a durar entre 1 año, año y medio y 2, pero yo les recomiendo que las personas vengan a estudiar un máster que dure mínimo 2 años. Eso tiene una lógica. Al final siempre uno puede aplicar una visa que es la 485, y esa visa requiere que lo que vos estudiaste esté entonces directamente relacionado con 2 años de estudio. Si venís a hacer un máster de 1 año y medio, posiblemente te quede faltando ese último semestre, y tengo clientes que en ese momento empiezan a buscar obviamente la posibilidad de quedarse, entonces quedan corticos porque el programa no les da para aplicar esa visa 485. O sea, que entiendo que lo ideal es que si vamos a hacer un máster acá, sea de 2 años la duración. Exacto. Para que tengamos ese beneficio más adelante. Una persona puede estar pensando que va a hacer un máster de 1 año, eso es totalmente válido. Si se quiere devolver para su país de origen, no hay problema. Pero tengamos en cuenta que a veces por networking uno siempre tiende a quedarse un poquito más. Y si el país te permite tener una visa de trabajo después de eso, que es lo que mucha gente anhela, pues ahí está entonces ahí toman experiencia en lo que estudiaron, y también incluso cuando se devuelvan les va a servir mucho. Pero eso es lo interesante de hacer un máster de 2 años. Bueno, y ahora háblanos de los precios. Bueno, los precios tienden a variar obviamente de acuerdo a la tradición de la institución. Aquí en Australia hay instituciones demasiado reconocidas.
Australia tiene muchas de las universidades bien rankeadas en el mundo, entonces esas universidades tienden a tener precios mucho más altos. Claro. Por ejemplo, la Bond University es una universidad que se compara incluso a veces con Harvard, y ahí estamos hablando de que una persona que viene a estudiar ahí tiene semestres de $20,000, $25,000. Pero no hay que llegar hasta allá, pues no estoy diciendo que esas no sean buenas instituciones, pero a veces uno entiende que si un semestre vale $25,000 es más complicado para alguien que viene de Latinoamérica. Claro, total. Entonces podemos pasar por el lado de unas universidades que estén entre los $15,000 el semestre. Y como les mencionaba en una pregunta anterior, hay escuelas como las de negocios que pueden darnos precios mucho más económicos. Estamos hablando de $8,000 el semestre. Tengamos en cuenta que las universidades a nivel de bachelor tienden a durar 3 años, y entonces si uno va a hacer un bachelor de 3 años, más o menos está pagando son 6 semestres por $8,000. Eso es lo que hay que pagar entonces en total. Hay algunas instituciones que ofrecen unas becas parciales. Ojo, esto no lo hacen todas, pero con algunas nosotros podríamos encontrar esas becas parciales y a veces se puede reducir hasta $6,000 el semestre. Súper. Pedro, ¿qué sugerencia le darías a las personas al momento de escoger el curso? Bueno, primero que todo, si las personas acaban de salir de su bachillerato o su preparatoria, como dicen en algunos de los países de Latinoamérica, les recomendaría que estudiaran lo que les gusta, porque muy probablemente uno tiende a volver a su país de origen, entonces volver con una carrera universitaria que lo complemente es muy bueno. Sin embargo, si una persona ya tiene una carrera universitaria desde su país, yo le recomendaría que viniera a hacer un máster. El máster le complementa profesionalmente lo que la persona ha estudiado, y además, pues en Australia incluso una carrera o un máster le pueden servir entonces para aplicar una visa posterior que le dé posibilidad de trabajo. Lo más recomendable en realidad es que estudien lo que les guste, o sea, lo que los apasione, porque son entre 2 o 3 años que van a estar estudiando, y es bueno que tengan pues una aproximación a algo que los motive. Exacto. Súper, sí. Pedro, y para terminar, ¿las universidades australianas tienen reconocimiento a nivel mundial? Sí, claro, las universidades australianas están dentro de las más reconocidas en el mundo, y tengamos en cuenta que un profesional que estudia en Australia una carrera universitaria está muy bien rankeado en Latinoamérica. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Mil gracias, Pedro, por acompañarnos. Esta información fue súper exitosa. Bueno, no, los esperamos por aquí en Australia, y ojalá todos los profesionales que se animen a estudiar un máster o una carrera lo hagan a través de nosotros, y por acá nos veremos. Bueno, y eso es todo por hoy. Ya saben, las personas que quieren venir a hacer una carrera universitaria o un máster a Australia están más que bienvenidos. Ahí les dejamos toda la información que necesitan. Si necesitan algo más, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos pendientes a todas sus inquietudes. Recuerden seguir nuestro blog Australia is Open, y hasta la próxima. Chao.